Docente, buenas noches, me presento, soy el estudiante Felipe Espina Castillo, con código 6201790 y a continuación haré una breve explicación acerca del trabajo sobre ética profesional. Entonces, básicamente, pues vamos a empezar con el mismo. Entonces, tenemos que, como primero, pues tenemos la ética profesional y la evolución histórica. Entonces, tenemos que, pues la ética empresarial básicamente es, disculpe, se trata como de todos esos principios y de todos esos valores y virtudes que tiene un trabajador, un empleador, para alcanzar un compromiso a nivel empresa, a nivel social, ¿sí? Ese compromiso tiene que ser desde lo más alto hasta lo más bajo. Entonces tiene que ser desde los gerentes, los jefes, pues obviamente hasta el trabajador, porque como un ejemplo, no puede ser que digamos el despachador de una empresa o el conductor de una empresa si tenga los principios, los valores y las virtudes de pronto del trabajo, de la competencia honestas y todo esto, y que de pronto el gerente general o el jefe pues sea todo lo contrario, trabaje con fraude, con corrupción, con demás cosas. Entonces, eso tiene que ir desde la parte de arriba hasta la parte de abajo y así mismo pues porque los gerentes y todos los jefes, presidentes y demás, pues a nivel de sus cargos van a exigirle a sus trabajadores esto. Esto también se basa pues para que la gente se sienta conforme, se sienta a gusto en una empresa donde trabaja así. Una empresa en la que uno trabaja, recibe su sueldo acorde a lo que usted hace, a sus horas laborales, que ocupa un cargo, una profesión de acuerdo a lo que usted estudió, a lo que usted desarrolló personalmente y que a su vez tenga un respaldo social, un respaldo legal, sí, que tenga sus prestaciones, que cumplan sus horarios, que no haya explotación laboral, que no haya irrespeto de pronto entre empleados o entre jefes y subalternos. Sí, todo esto hace que pues obviamente tiene que ser algo más cómodo, ¿sí? Una empresa en la que se base los principios, que el respeto sea algo fundamental, es lo que se caracteriza pues para una ética empresarial. Un claro ejemplo de esto son empresas grandes como lo son Amazon, Servientrega, Mercado Libre, sí, y empresas digamos colombianas como lo es Postobón, en las cuales hay una organización y todos sus empleados tienen los mismos derechos. No significa que así como el gerente de pronto tiene un favorecimiento económico mayor, digamos, que una señora del aseo, pero igual todos tienen sus derechos, todos tienen un horario, todos tienen una hora de comida, todos tienen un horario de salida, todos tienen unos objetivos, todos tienen unas funciones para que la empresa progrese, básicamente. Entonces en eso se basa la ética empresarial. Y su evolución histórica, pues contamos de que esto empezó más o menos hacia los años 60 en Estados Unidos, el término de ética empresarial, enfocado pues a las multinacionales de ese país, enfocado a las empresas que tenían aspectos internacionales y esto fue avanzando a lo largo de los 80 a lo largo del mundo, en Europa, en Japón. ¿Para qué? Pues para como se manifiesta las empresas tengan una conexión y haya un trabajo, una conexión a nivel mundial en el nivel laboral. Entonces, empresas que ya están a lo largo del mundo como lo son Microsoft, como lo son Amazon, en las cuales no solamente están en Colombia, sino a lo largo de todo el mundo y tienen que tener los mismos principios. No puede ser que en Colombia sean honestas, en Colombia cumplan los requisitos y de pronto en otro país, en Venezuela, en Estados Unidos, en Rusia, sea todo completamente contrario, haya fraude y eso. No, eso no se basa de la ética empresarial, sino que a lo largo de todo el planeta, pues se vaya enfocando en todos sus principios, valores y demás. Eh, Siguiendo con el trabajo, entonces tenemos que la incidencia de la ingeniería con el medio ambiente y pues cómo se debe actuar la ingeniería para mitigar el calentamiento global. Como yo explico en el trabajo escrito, me parece que la ingeniería es como la pionera en las profesiones, puesto que junta muchísimas cosas, aspectos legales, aspectos económicos, aspectos de industria, aspectos civiles, aspectos de desarrollo humano. Entonces, la ingeniería se basa en responder a los cuestionamientos o a resolver los problemas que tenga el ser humano. En este momento tratamos como problema el tema del calentamiento global y es por esto que las ingenierías actualmente están enfocadas a nivel de sus especializaciones a un aspecto o un desarrollo
pues para poder mitigar estas novedades, ¿sí? Como lo de la ingeniería química, la ingeniería industrial, en las cuales hay ya temas relacionados con el medio ambiente y se juntan todas, digamos, la industrial con la civil en el tema de obras o con la química en el tema de empresas. Por ejemplo, el tema de la energía renovable, ¿sí? Las ingenierías están evolucionando pues para que se utilice la energía del sol, pues para darnos electricidad. También el tema del agua, obviamente se están usando empresas hidrográficas en el cual pues el agua es la que nos da la funcionalidad eléctrica. También se está empleando esto pues para el tema de la combustión, para dejar de hacer una explotación de combustibles fósiles como lo es el petróleo, para empezar a reemplazarlos pues por carros eléctricos, carros anfibios, o sea que funcionen por electricidad, que funcionen por agua. Eh, También se están creando industrias en las cuales no destruyan tanto la capa de ozono, sino que empiecen a bajar sus partículas de monóxido y dióxido de carbono. Entonces son empresas ya tecnológicas de desarrollo en las cuales los hornos y todo esto ya se están empezando a implementar como otra forma. Sí, digamos también el tema de reciclaje, el tema de las basuras. Tenemos que, digamos, actualmente el tema de basuras, hay empresas que las están utilizando ahorita, los gases que botan las basuras y la concentración de estos gases, que es el monóxido, para transformarlo y poderlo crear en combustible, pues para así mismo el transporte de vehículos y demás. Entonces vemos que la ingeniería pues tiene que ir avanzando, digamos la ingeniería civil, están creando obras ya con paneles solares, con energía eólica, con turbinas de aire, y que todo esto nos ayuda pues para dar electricidad. El tema de, digamos, de ingeniería de petróleos, la ingeniería química, la ingeniería biomédica, creando elementos de los cuales a partir de partículas, digamos, como la nanotecnología, nos ayude de pronto a innovar un poquito más y a mejorar, pues obviamente evitando el calentamiento global, evitando las consecuencias que esto trae consigo. El tema del reciclaje también es muy importante, digamos, la ingeniería industrial, las industrias que están ahorita empezando a crear elementos o empresas en los cuales el reciclaje sí o sí se tiene que reutilizar. Digamos el plástico, elementos que se degradan en miles de años, se tienen que seguir reutilizando para darle una mayor utilidad y asimismo evitar que haya más creación de esto y pues por ende mucha más contaminación. Entonces me parece que la ingeniería es una de las pioneras en el tema del calentamiento global y es de las que más tienen que emplearse pues para el desarrollo de una práctica o un comportamiento para poder enfrentar esta situación. En el siguiente caso, pues yo escogí el tema del caso de Odebrecht. Entonces, básicamente una explicación rápida de este caso es una empresa brasileña llamada Odebrecht, la cual se creó hace más o menos 40 50 años, una empresa que venía funcionando de forma excelente, una empresa encargada del tema de adjudicación y ejecución de obras. Esta empresa se caracterizaba pues por ser pionera en el mercado, trabajaba muy bien y sus obras eran impresionantes. Entre sus obras, digamos, se caracterizó el tema de la construcción de estadios para el Mundial de Brasil 2014 y los escenarios para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en el 2016. Entonces, era una empresa muy grande que hasta un momento fue pionera, pero pues posterior a esto entró en el tema de corrupción, en el tema de política, y fue hacia el 2015 cuando se investigó por parte de las autoridades brasileñas la empresa Petrobras de combustibles, evidenciando que había fraudes y había corrupción dentro de ella, y a su vez entonces se dieron cuenta que una de las pioneras de esa corrupción era la empresa Odebrecht. Al entrar en la investigación de esta empresa se dieron cuenta pues la magnitud de la problemática que estaba haciendo Odebrecht, la cual ya era a nivel mundial, no era solamente a nivel de Brasil, sino ya eran países de América, eran países como Estados Unidos y países inclusive de Europa o de África, en las cuales esta empresa ya había ejercido un poder, y no solamente por el tema de adjudicación de obras, sino ya en temas políticos y temas económicos y sociales. Entonces, digamos, pasando al ejemplo en Colombia, tenemos que en Colombia esta empresa lo que hacía era, bueno, a nivel general esta empresa lo que hacía era, a nivel de obras, pues cuando había una adjudicación de una obra, ellos metían un valor un poco ridículo, por decirlo así, que eran valores muy menores a comparación de la competencia, de adjudicación de obras, de materiales y demás. Obviamente se ganaban la obra, se ganaban la ejecución de estas obras, y al momento de empezar a ejecutar las obras aumentaban los valores en 20, 30, 50, inclusive 100% más de lo que normalmente ellos pidieron en un comienzo.
obviamente que plata que ellos ingresaban de manera ilegal. Esto era lo que hacían ellos. Tenían compra de personas políticas, compra de funcionarios públicos, los cuales les ayudaban con términos legales, pues para hacer que todo esto fuera de forma legal. En el caso de Colombia, pues se presentó en una vía que se llama la Ruta del Sol 2, que es una vía que prácticamente se está conectando entre Bogotá y la costa. Esta vía se caracteriza por ser una vía 4G, o sea, ser una vía importantísima, una vía que va a dejar que el tránsito fluya en cuestión de minutos. Acá hubo intervención de Odebrecht en una obra que prácticamente nunca se dio, que en el momento sigue parada y ha avanzado de poco, y fue plata obviamente que se perdió y que a la final tuvo que pagarla en impuestos la gente de Colombia, el pueblo colombiano. Y otro caso que también tuvo en Colombia fue el tema de las campañas electorales del 2014, en el cual se demostró que esta empresa había hecho compra de votos y había hecho aportado, bien, aportado económicamente a campañas como la del expresidente Juan Manuel Santos o la del ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, admitidas por personal que trabajaba con ellos, y que pues se demuestra cómo era el poder de esta empresa. Lastimosamente, y para bien de nosotros, esta empresa cayó en el 2016, y desde el 2016 para acá se ha tratado de crear bajo otros nombres, pero pues obviamente por la implicidad legal y por los términos en los cuales cayó esta empresa, pues ha sido muy difícil lograr que esta empresa avance, y por el contrario ha tenido pérdidas millonarias. Esto pues como comentar las implicaciones que han ocurrido en Colombia. Y pues para finalizar, entonces tenemos que para qué nos sirve la ética y la ética empresarial en mi vida personal y profesional. Me parece que la ética, como bien se sabe, pues son los principios que debemos tener como seres humanos. Sin importar nuestra carrera, nuestra especialización, en que estemos, pues tenemos que tener un principio de ética, un principio de sinceridad, de honestidad, como dicen, no robar, a mantener políticas, mantener principios, valores y virtudes como la honestidad, como la sinceridad, como la justicia, como la legalidad, todo eso va a ser base de un ser humano, y obviamente implementarlo a nivel de nuestras empresas, pues para lograr tener una empresa legal, una empresa concisa, precisa, oportuna, una empresa con principios, una empresa que valore su potencial humano y no por el contrario lo sobreexplote. Sí, o sea, son un conjunto sí, literal, de normas y principios y virtudes que caracteriza a un buen ser humano, ¿sí? El cual no tiene principios de corrupción, no va a tener principios de mentira, de sufragio, de calumnias, de deshonestidad, de hurto, nada de esto, sino por el contrario, va a ir mejorando y va a ir innovando muchísimo más el sistema, pues para cada día ser mejor persona y ser una mejor empresa a su vez. Entonces me parece que es algo que nos caracteriza, y ya poniéndolo a modo personal, pues yo como ingeniero tengo que implementar todo esto, pues para mantener obviamente estable mi profesión, y asimismo pues poder ser profesionalmente una persona íntegra, una persona que se caracterice por muchos valores y muchas virtudes, en las cuales pues se caracteriza lo principal, que para mí es la honestidad y el mejoramiento continuo, tanto mío como de como de la empresa en la que yo de pronto en ese momento vaya a estarme encontrando laborando. Entonces, básicamente para mí eso me parece la ética algo muy importante antes de empezar, no tanto como profesionalmente, sino como persona. Si yo como persona empiezo deshonestamente, creo que ya con todo esto perdí el tema de ética. No sería más, docente, espero haya sido de su agrado la presente exposición. Eh, Muchísimas gracias por la atención prestada y que tenga buena noche. Feliz día.